Entonces, obviamente, tienes que asumir un riesgo. No es lo mismo invertir en un país democrático, en un país donde hay división de poderes, que en un país monárquico dictatorial. Por eso, Entonces, pero no es el caso México, pues no es un país dictatorial. Pues al menos está transitando a un régimen de partido único. Eso sí, porque es lo que estamos porque así es viendo. la democracia, ¿no? Ahora sí que, como dirán, será el sereno, pero para eso vamos transitando. ¿Y en qué les afecta? Imagínate un inversionista minero canadiense que está aquí en México, tiene una concesión de una mina a cielo abierto y mañana pues prohíben la minería a cielo abierto. Él se quiere amparar contra esta medida, pero como los jueces ya van a estar alineados con el Poder Ejecutivo, porque obviamente... ¿Cómo van a estar alineados? Porque, Aarón... Bueno, ya estamos acá en La Polaca con Aarón Tapia, ya trabajando con la inteligencia artificial. Aquí tengo dos hologramas de uno de Alejandro Romero, otro de Mario Campa. Así vamos a estar, así vamos a estar en un tiempo. Pero ¿en cuánto le calculas? Todavía anda por aquí, Alberto. En un año ya voy a poder tener a Mario Campa aquí, pero en inteligencia artificial y a Alejandro, imagínense que ahora me van a andar demandando porque ando usurpando, ¿no? Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de nueva cuenta, Alejandro Romero, que ha estado aquí frecuentemente desde que iniciamos con esta mesa. Roberto del Pardo ya no puede asistir por labores y como funcionario público, no le permite su horario, pero estará Mario Campa también, que hoy sí puede estar aquí de manera presencial, pero va a ser más frecuente por vía Zoom, ¿no? También por cuestiones laborales. Pero bueno, pues bienvenido Mario Campa, muchas gracias. Bueno, ha sido ya en diferentes etapas aquí colaborador de los proyectos aquí donde se me suelta la lengua digo, tengo que soltar el veneno porque si me muerdo la lengua me puedo morir envenenado, entonces pero bueno, ahí sí. Me ha ayudado en varias ocasiones Mario Campa. Bienvenido, gracias Mario. Gracias Aarón, es un gusto estar acá de vuelta. Efectivamente he coincidido en distintas etapas y lugares contigo, siempre agradecido de que tú fuiste de los primeros que me abrió la puerta en medios. Y por ahí escuchaba que están conectados Juan Lor, sí. Carlos Aspe, que no sé si es el Carlos Aspe consultor. Sí. Bueno, también hay un saludo a los que nos escuchan y pues listo. Listo. Bueno, ambos son economistas y el debate o el análisis debate va a ser sobre la baja, ¿no? De un 96% en las inversiones extranjeras directas en Sonora, esto en el primer trimestre, ¿no? Traes algunas, en un tuit tú publicaste, Alejandro, decías por ahí que en 18 años es la inversión extranjera directa más baja, ¿no? En lo que se refiere a primer semestre, ¿no? Sí, así Digo, trimestre, perdón. No, está bien, lo dijiste bien, primer semestre, okay. Es de enero a junio, son datos oficiales, son datos de la Secretaría de Economía Federal, que los pueden consultar todos en la página de Secretaría de Economía Federal. Reporta que son 105 millones de dólares los que cayeron en Sonora de enero a junio, repito, el primer semestre, que si lo comparamos con el enero-junio de 2023, bueno, pues es una caída, como bien lo comentas, muy drástica. El primer semestre del año pasado fueron 2.577 millones de dólares los que habrían llegado a Sonora, haciendo una precisión importante que creo que es importante aclarar. Si revisamos las tripas de ese dato que fue histórico de inversión extranjera para Sonora, resulta que se estaba tomando en cuenta a Grupo México y a Molimex en el sector minero como inversores. ¿Por qué cuenta Grupo México como inversión extranjera? La verdad lo desconozco, pero más allá de discutir esa cuestión, pues sí hay una baja muy sensible este año de la inversión extranjera. Eso nos colocó dentro de los 32 estados en la posición número 26 de captación de inversión extranjera. El primer lugar fue la Ciudad de México con 14,000 millones de dólares, Nuevo León segundo con 2,300 y Baja California, nuestro vecino, con 1,809 millones de dólares en el primer semestre.
¿Qué destaca o qué destacaría yo de estos datos? Y ahí podemos empezar el análisis, debate. Si checamos por sectores, la inversión que desapareció de plano en 2024 fue la del sector minero. Es decir, si tú revisas en 2024 cuánto fue de inversión minera, pues fue cero. Entonces, también si lo sincronizas con el anuncio de esta iniciativa de prohibir la minería a cielo abierto que hizo en febrero el presidente López Obrador y que se ha revivido ya en comisiones para su discusión y aprobación en las próximas semanas, probablemente en septiembre, probablemente en octubre, pues obviamente que eso da una pista de qué pudiera haber causado este bajón en la inversión extranjera, sobre todo pues por la incertidumbre que le mete al sector, porque en Sonora pues si hay algo que se hace es la minería a cielo abierto y somos el principal estado minero del país. Entonces una prohibición de este tipo, una intervención económica en este sentido, pues obviamente aleja los capitales, causa incertidumbre y pues nos pegó bastante fuerte porque históricamente siempre la minería ha sido un polo atractor de inversiones para nuestra economía. Bien, ¿qué minera el Grupo México, la otra Molimex? Molimex. Ese sí es inversión, es chilena, ¿no? Sí, chilena. ¿Y qué pasó? ¿Se fue? No, las cifras de inversión del año pasado, o sea, el histórico de 2.500, se explican, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Economía Federal, con inversiones de Grupo México, que era lo que cuestionaba yo, ¿por qué Grupo México se considera como inversión extranjera, sabiendo que es principalmente capital mexicano, ¿no? Mario Campa. Sí, eso es una duda que muy legítima que yo también tenía, ¿no? Efectivamente se dio en el sector minero esa inversión extranjera directa hace un año, en el primer semestre del 2023, y dándole vueltas, pues no sé si tenga que ver con que tiene subsidiarias, tiene Southern Copper y Asarco, Asarco está en Arizona y Southern está en Perú sobre todo, y un poquito en Chile, ¿no? Pero ¿Son sobre filiales todo o son aliadas? Son subsidiarias, creo. O sea, tendría que ver el organigrama, digamos, el gobierno corporativo de Grupo México, que es pues complejo porque tiene una serie de subsidiarias y digamos entidades dependientes, y en ese sentido pues habría que ver, ¿no? Porque se da, es cierto que Grupo México ha estado elevando la inversión, está construyendo, si recuerdo, una expansión en zinc, y bueno, pues la inversión rutinaria, digamos, que hacen sus minas, en la mina de cobre, ¿no? O en sus dos minas de cobre que son bastante grandes. Pero sí, fuera de esa inversión de Grupo México, no hemos visto en los últimos 2 años un gran repunte en la inversión extranjera directa, más bien lo contrario, no ha crecido demasiado. En Sonora. En Sonora, sí, porque ahora si nos vamos al registro nacional, que efectivamente son los datos que maneja la Secretaría de Economía a nivel federal, se continúan dando récords, ¿no? Se continúan dando récords de inversión, digo, con algunos problemitas que tendrías que controlar ahí por inflación y otros, pero sigue siendo muy buenos datos. Y hay regiones que sí están teniendo dinamismo, ¿no? Es el caso de algunos estados del Bajío. El sur siempre ha sido complicado y ahorita regreso a la cuestión de los registros de inversión extranjera directa. Nuevo León y algunas entidades del norte están recibiendo también algunas cantidades importantes. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo puedes tener una idea de que la inversión extranjera directa tiende a ser lateral o tiende a ser reinversión de utilidades? Y esto es de siempre, que la Ciudad de México concentra las principales cantidades de inversión extranjera directa y tiene que ver mucho con la reinversión de utilidades de los corporativos que están asentados en la Ciudad de México. Entonces, más bien la pregunta para Sonora tendría que ser un poquito menos, digamos, coyuntural, y un poquito de las inercias acumuladas que se tienen, ¿no? O sea, en Sonora realmente no hay grandes reinversiones, regresando al problema de los registros, de inversión extranjera directa, porque no se han establecido muchas empresas extranjeras, ¿no? El tema de Ford se da cíclicamente cada vez que renueva sus líneas de producción para introducir un nuevo modelo.
Y después, la verdad es que cae mucho y Hermosillo sigue teniendo ese reto, sigue siendo muy dependiente de una planta, sigue siendo muy dependiente de Ford y su red de proveedores, ¿no? Ahora, Sí. bueno, no. Y bueno, nomás para cerrar esta primera intervención es cómo le hacemos entonces para que la inversión extranjera directa, específicamente en manufactura, que es finalmente lo que más debería ahorita interesar por el tema que tiene que ver con relocalización. Están bajando las importaciones desde básicamente de Estados Unidos, que se hace de China, las puede sustituir sobre todo por México y un poquito menos Vietnam y otros países. Pero entonces, ¿cómo le hacemos hacia adelante para que en manufactura, que es muy amplia, ¿no? Puede ser automotriz, como es el caso de Ford, pero podría ser eléctrico, electrónico y bueno, ya un componente que es textil, un componente muy avanzado que puede ser semiconductores. Ese implica una serie de complejidades, ¿no? del país, pero sí, la pregunta es cómo reducimos la dependencia de Ford y cómo reactivamos las inversiones en manufactura para aprovechar ese momento favorable que tiene México y que tienen pues, otros países, pero principalmente México. Canadá también un poco, aunque Canadá no hemos visto ni repunte en inversión extranjera directa, ni repunte en sus exportaciones, un poquito más ha tenido México, ¿no? Ahora, esto del nearshoring es lo que precisamente les quería poner aquí sobre la mesa, porque pues luego pareciera que pues parece que solamente es así como que, pues una nube nomás ahí que se habla y se habla del nearshoring, pero tangiblemente pues no estamos viendo nada. El gobernador ha hecho muchos anuncios de proyectos y proyectos, pero pues tal parece que no acaban de aterrizar. Incluso ha anunciado algunos industria textil que se ha instalado acá en Sonora, una de Agua Prieta y creo que recientemente una Obregón. No sé si eso va a impactar entonces en el segundo semestre en las inversiones. No sé cómo lo veas tú, Alejandro Romero. Debería de impactar, sí, claro, debería de contabilizarse, aunque habría que ver de manera administrativa cómo fue registrada la inversión. Sin embargo, bueno, a mí me deja mucha preocupación y ese era el sentido de mi reflexión respecto a las reformas que se propusieron de manera constitucional. Hace unas semanas bancos de inversión y calificadoras internacionales pues la reforma judicial. La reforma del Poder Judicial, entre otras, también la desaparición de los organismos autónomos y esta de minería a cielo abierto, prohibir la minería de cielo abierto, pues tienen muy inquietos obviamente a canadienses y a estadounidenses porque pues obviamente le pegarían mucho a la certidumbre de sus inversiones. Pues a mí me preocupa en esa instancia, bueno, esos llamados que han hecho las calificadoras internacionales, el banco de inversión Morgan Stanley, rebajando la posición de inversión de México por cuestión de estas reformas que están prácticamente por aprobarse, que parece ser que no va a haber poder humano que las detenga en el Congreso de la Unión y pues evidentemente esto nos va a cobrar factura en materia de inversiones. Lo peor es que es en un momento donde el nearshoring pues debería estarnos por el contrario catapultando a ser el mayor receptor de inversiones de América Latina y sin embargo no lo somos. Brasil es quien lo es. Y respecto a los récords de inversión... Entonces, ¿sí crees que sería hasta ahorita por lo menos como una especie de mito esto del nearshoring? Que no estamos bien, hablando específicamente acá de Sonora, mira, ¿no? Como país yo diría que no estamos aprovechando el nearshoring realmente, es decir, por ejemplo, ahí tengo una gráfica que les pasé, la que dice inversión en México bajó respecto a 2022. Si vemos los datos así concretos, es lo que te comentaba en otra mesa de análisis. La inversión extranjera realmente no ha variado de los 30 mil millones de dólares en los últimos 10 años. Ahí podemos ver la gráfica, inclusive en 2013 se alcanzó un histórico de casi 50 mil millones de dólares y realmente esa inversión extranjera de la que se habla, pues hay un truco ahí que es cuando la Secretaría de Economía anuncia estos datos de inversión extranjera,
los compara con cifras preliminares de años anteriores. Sin embargo, ya tenemos las cifras definitivas, y ya cuando ves las cifras definitivas, pues ves que no hay tal récord de inversión extranjera. Estamos en los mismos niveles que hace 10 años. Entonces, como país no lo estamos aprovechando. Pero además, como estados, está muy concentrado el poco efecto del nearshoring en estados como Nuevo León, en estados como Guanajuato, Querétaro, el Bajío, Aguascalientes y acaso San Luis Potosí. El resto de las entidades federativas en México no están aprovechando el nearshoring, y bueno, pues el caso evidente es el caso nuestro de Sonora. Ahora, hay que decirlo, y creo que hay que también ser muy precisos en esto, la atracción de inversión es algo compartido, es decir, hay responsabilidad del gobierno federal, hay responsabilidad del gobierno estatal, claro, pero también hay responsabilidad de los entes privados. Es decir, necesitamos parques, necesitamos naves industriales, necesitamos que CFE se ponga las pilas con el suministro de energía eléctrica, pero si a estos factores que además ya dificultan de por sí la atracción de inversión extranjera, le sumamos la incertidumbre con las reformas que están en discusión en el Congreso, pues definitivamente corremos el riesgo de que el nearshoring nos pase de noche. ¿Tú cómo ves esto, el riesgo de las, Alejandro, los opositores, la oposición sobre estas reformas del Poder Judicial y luego todas las declaraciones estas que hicieron tanto el embajador de Estados Unidos como el de Canadá? ¿Tú ves por ahí ese riesgo? No, yo no veo mucho riesgo porque las inversiones están protegidas por tratados internacionales, más allá de lo que se comente de que dependen del Poder Judicial aquí. La verdad es que muchos inversionistas en la zona del TEMEC pues creen en los tribunales internacionales de arbitraje, entonces la verdad creo que se ha generado más ruido que otra cosa. Tiene que ver también con una porción, tiene que ver con la campaña electoral en Estados Unidos. Si tienes un candidato como Trump que está amenazando con aranceles, pues definitivamente no es buena noticia, ¿no? Y puede ser que afecte a algunos de los anuncios, ¿no? Como es el caso de Tesla, aunque yo tendría ahí cuidado con lo que dice Elon Musk, porque ha dicho muchas cosas sobre la inversión en México y está documentado en su libro, ¿no? Para quien quiera leerlo, está interesante los argumentos que hay. El fenómeno de la relocalización es muy interesante porque realmente, si recuerdas, la pandemia dura todo el 20 y casi todo el 21, ¿no? Entonces, realmente empieza con fuerza, se empieza a hablar a partir más o menos del 2022 y tiene que ver con los problemas que creó la pandemia y también con los conflictos geopolíticos de China y Estados Unidos, que vienen desde antes, porque Trump, pues hay que recordar que puso aranceles a China, pero ya después saliendo de la pandemia es cuando Estados Unidos empieza a retomar ese tema. También tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, y entonces esto hace que se empiece a hablar ya mucho más fuerte en México. Antes quizás se hablaba también, pero la verdad es que no era un tema dominante. Entonces, imagínate, si tú como en 2022 y algunos hasta 2023 empiezas a estudiar una inversión, pues típicamente haces algún tipo de estudio e incluso si ya terminaste el estudio, después tienes que tomar esos elementos, esos insumos y decidir si lo vas a hacer. Una vez que lo decides, pues tienes que ir a buscar parques industriales o dónde te vas a establecer, antes incluso que el parque industrial, determinar el estado donde te vas a establecer, entender al país si es que es una empresa nueva. Si eres vieja, pues tienes esa ventaja. Y ya que identificaste dónde construir la nave industrial, salvo que estuviera ya construida, y ese es un problema que tiene Sonora, ahorita regreso a eso. Y una vez que ya tienes la nave, pues amueblarla como si fuera una casa, ¿no? Y con maquinarias, que muchas veces las maquinarias requieren meses para saber dónde las vas a ubicar, probarlas y empezar con la primera producción también de pruebas, ¿no? Y ya después, pues ya se convierte eventualmente en producción y exportación, ¿no? Entonces estamos hablando de horizontes más o menos largos, ¿no? No puede ser un fenómeno instantáneo. Y donde sí estamos viendo un fenómeno de relocalización, justamente en la construcción de naves industriales que eventualmente van a empezar a hacer casa, a albergar a exportadores, sobre todo, no necesariamente únicamente exportadores. Puede ser que si México desarrolla un mercado doméstico importante,
como están diciendo las armadoras chinas que lo van a atender, y la verdad es que sí son muy fuertes ya las ventas de las armadoras chinas. BYD estaba viendo que ya supera a Honda en México en ventas. Ese mercado doméstico puede hacer que algunas armadoras genuinamente se establezcan para satisfacer el mercado doméstico y no para exportar, contrario a lo que está diciendo Trump, por ejemplo, que se están estableciendo únicamente para exportar. Entonces, está ese tema. Ahora, ya para finalizar, Aaron, en el tema de las naves industriales, efectivamente, hay estados, quizá por historia, quizá por distintos motivos, geografía puede ser importante. Hablo en el caso específico de Nuevo León, que está pegado a Texas, y Texas en estos momentos está creciendo, además que es un estado muy grande. Sonora desafortunadamente ni está cerca de Texas ni California, digo, está relativamente cerca, pero no está pegado, como si Baja California, como si Coahuila, como si Texas. Entonces, a Sonora lo que más le atraería es lo que esté pasando en Arizona, que sí están pasando algunas cosas en vehículos eléctricos, en semiconductores, pero no es tan grande todavía, ni cerca de California y Texas. Entonces, Sonora, ¿qué debe buscar? Es una pregunta abierta, donde no hay soluciones fáciles para tratar de insertarse o más a Arizona, o tratar de diversificarse un poquito más hacia California y hacia Texas, y trascender sobre todo la parte que corresponde a una producción con bajo valor agregado. Insisto, la relocalización es principalmente, no únicamente, principalmente un fenómeno de manufacturas. Entonces, ahí es donde Sonora está peleando con estas adversidades. No tenía muchas naves industriales disponibles. Era una buena noticia antes. ¿Por qué? Porque quería decir que tu capacidad estaba casi al 100. Sin embargo, si tú quieres atraer nuevas inversiones y resulta que no tienes parques industriales, naves industriales disponibles, y en parte ahí pues durante muchos años no se tuvo una política para desarrollar naves industriales de manera ordenada. Ahora Claudia Sheinbaum, por ejemplo, está proponiendo 100. 100 para Sonora. Para todo el país. Okay. Entonces, si durante años se tuvo ese rezago, entonces tendríamos que haber confiado 100% en la iniciativa privada. Si la iniciativa privada no desarrolló esas naves industriales hacia atrás, pues entonces hoy tenemos un problema. Pero la pregunta es, más allá de lo que pasó, ¿cómo le hacemos para resolverlo hacia el futuro? ¿Cómo hacemos que tanto la iniciativa privada y con participación de la pública, no únicamente en inversión, sino también para cuestiones de trámites, etcétera, cómo le hacemos para que construyan rápido las naves industriales que se necesitan en Sonora para atraer a esas empresas que están relocalizando? Estamos viendo duplicación de metros cuadrados de naves industriales en algunos estados. O sea, eso te habla de que el nearshoring no es un fenómeno que no pueda ser tangible, que no se esté sintiendo. Y sin mencionar que las importaciones de Estados Unidos están muy débiles ahorita, está bajando mucho las importaciones de China, y México sigue creciendo, incluso está ganando participación de mercado a China. Eso también está relacionado a este fenómeno. Entonces sí estamos viendo manifestaciones. La cuestión es cómo le hacemos para acelerarlo. Eso sí es una pregunta abierta, ¿no? Muy bien. Alejandro Romero. Sí, te digo, a mí me preocupa mucho el ambiente que se está gestando de inicio de administración de Claudia Sheinbaum. Por ahí compartimos otra gráfica que habla sobre la nueva inversión extranjera. Efectivamente, como dice Mario, la mayor parte de la inversión que se registra en nuestro país es básicamente de empresas que ya están establecidas. Entonces deberíamos de estar muy interesados en ver cuál es el fenómeno que se está dando en lo que refiere a nuevas inversiones. Y resulta que el primer semestre de 2023 es como porcentaje del PIB la inversión extranjera nueva más baja en México desde 1960. Y porque no hay mediciones más atrás, no podemos irnos más atrás. Fue de apenas 0.2% del PIB la nueva inversión extranjera que se reportó en este primer semestre, llegando a estar, por ejemplo, en el año 2000 hasta un nivel de casi 3% del Producto Interno Bruto. Bueno, pues ahora se desplomó completamente, y este desplome viene desde 2023. Entonces, hay algo que está obstaculizando la llegada de nuevas empresas, de nuevas inversiones, y creo que es importante reconocer que algo está sucediendo que no está permitiendo esa confianza, al menos en las nuevas inversiones. Quizás los que ya están aquí ya te conocen, ya saben cómo se pueden arreglar con sindicatos, con autoridades, y no lo digo en un sentido negativo, simplemente ya saben cómo está el ambiente de negocios, pero algo está sucediendo
que no te permite atraer nuevas inversiones, y creo que eso es particularmente negativo en el contexto del nearshoring. Creo que sí deberíamos considerar que algo está empañando el ambiente, la certidumbre de negocios, y que no nos está permitiendo atraer estas nuevas inversiones. Okay. Ahora, para cerrar la mesa así de manera candente, ¿no? Porque el tema está ahí, está muy caliente, las reformas al Poder Judicial. O no sé si quieras algo para replicar de lo que dijo, y ahorita entramos a lo del... Más bien agregar que a nivel mundial la inversión extranjera directa ha venido cayendo bastante en los últimos años. Tiene que ver mucho con la pandemia. Si tú te vas a los registros mundiales, la OCDE tiene una muy buena base de datos. Ha venido cayendo en todo el mundo, sobre todo Europa, Estados Unidos, han bajado su inversión extranjera directa, y pues eso le afecta básicamente a todo el mundo. Habrá países que sean excepción. México nunca ha sido al menos en las últimas décadas no ha sido el primer lugar, porque Brasil siempre ha dominado. En inversión extranjera directa, Brasil siempre ha dominado. Es un país mucho más grande en términos de población, un poco más grande en términos de su economía. Y además Brasil en inversión extranjera directa tiene mucha en agroindustria, ya tiene algunos sectores, y volvemos a lo mismo, la inversión extranjera directa en el mundo tiene que ver mucho, y no solamente en México, con reinversión de utilidades. Y no hay que despreciar la reinversión de utilidades, porque finalmente es la continuidad de inversiones hacia atrás, seguir apostando por el país. Por ejemplo, yo hace poco hablaba con algún funcionario alemán, y decía que Alemania en casi todos los países está reduciendo el número de la inversión y el número de empresas ahí, y en México se permanece sobre todo constante, un poquito al alza. O sea, no sé si eran 1.500 o 2.000 empresas alemanas con presencia en México, y México es de los pocos países donde Alemania está elevando la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, el problema de la pandemia sí dislocó un poco justamente la relocalización implica acercarlas un poquito más a tu país, o tú mismo como país, en el caso de Estados Unidos, sustituir ciertas importaciones. Estados Unidos, llámenle como quieran, está sustituyendo importaciones de China. Si la sustituye con su mercado doméstico, con Canadá o con México, ya es otro tema, pero las está sustituyendo. Entonces, es una coyuntura interesante, movida, favorable a México. Insisto, México, India, Vietnam son de los países que se espera se beneficien más. Eso no implica que sea un beneficio inmediato. Canadá es un país que a mí me sorprende que no esté teniendo los resultados buenos en nearshoring, en su sector automotriz. México ya superó al sector automotriz de Canadá hace bastante tiempo, y es ahí donde tiene que estar, en los sectores de alta tecnología, es donde tenemos que... El problema de Sonora es que siempre se ha centrado en agricultura de bajo valor, además, porque podríamos tener un sector agrícola ligado a la industria. Lo tenemos muy poco, a lo mejor en bebidas, pero realmente la industrialización de los alimentos no lo hacemos aquí. E incluso si me apuras un poquito, también pasa en la minería. Sí está alguna planta de procesamiento de cobre de Grupo México, pero muchos de los metales, minerales, por cierto, son de empresas mexicanas las que dominan más mineras en Sonora. Grupo México y Nacosari, Cananea y Nacosari son minas en la práctica de capital mexicano. Peñoles en la Herradura, la empresa de oro, la mina de oro más grande del país, de nuevo también Peñoles mexicano. Y bueno, pues hay otras minas que sí son extranjeras, pero buena parte se determina por lo que pasa con la inversión nacional. Entonces, la verdad es que si Sonora se sigue especializando en campo, en minería, sectores primarios. Digo, no es que sea una receta para el fracaso. Australia, aunque Australia tiene mucho más servicios, tiene más turismo que Sonora, en algunas cosas es similar, la economía australiana a la sonorense, guardar las proporciones. Pero si sigue enfocándose en eso, y no se especializa en ciertas, porque es muy complicado tomar toda la manufactura en su conjunto. Si no tomas ciertos sectores y te especializas en ellos, va a ser muy complicado que suba la productividad en Sonora, va a ser muy complicado competir con estados como Nuevo León o Baja California, que además tienen la ventaja de estar cerca de California y Texas, y ahí es donde Sonora podría entrar en una especie de crisis existencial
en las décadas que vienen. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, no quiero decir reinventarse, porque no tenemos que reinventarnos, sino especializarnos quizá un poquito más, apostar por ciertos sectores, ajustar donde se tenga que ajustar, y con la iniciativa privada, insisto, esto de las naves industriales, pues sí fue un problema, que no había disponibilidad, pero hacia futuro, ¿cómo se corrige? Entonces son muchos temas. La verdad es que es un análisis, digamos, unos indicadores bonitos para el análisis, área fértil, la inversión extranjera directa, y no te determinan el rumbo de un país, porque la inversión nacional, por ejemplo, en algunos países es lo que determina su crecimiento, pero pues no está, digamos, no sale sobrando, ¿no? Entonces... Muy bien. Bueno, decía yo ahorita cerrar la mesa candente porque el tema es candente, pero bueno, más bien tratar de entender lo que es esto de la reforma judicial tocando el tema económico, porque bueno, mucho se habla, como lo dice aquí Alejandro Romero, que están espantando las inversiones, estas reformas judiciales, pero a mí me parece más, puede, a lo mejor, creo que de inicio, pues sí, cierta incertidumbre, pero a mí me parece que es más artificial la incertidumbre devenida de los propios despachos divinos, vamos a llamarle así, de abogados, que obviamente son los primeros que se están, como siempre, en cualquier reforma, en cualquier transformación, cambio, como le quieran llamar, los primeros que se van a resistir a esos cambios, pues es el statu quo, ¿no? Y estos despachos divinos, pues ya tienen sus ligas con el Poder Judicial, con lo que sea. Entonces creo yo que esa supuesta incertidumbre de los inversores deviene de las asesorías que le podrían dar estos despachos, de decir, oye, pues es que mira, se puede poner complicada aquí la cosa, por esto y por lo otro, pero, como decía ahorita Mario Campa, creo que está muy garantizado a través de estas cortes internacionales, las inversiones de ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué tendría que impactar de manera negativa, o sea, los inversores estadounidenses y canadienses? ¿A ellos en qué les beneficia o perjudica que sean otros jueces diferentes a los que ahorita están? Digo, por simplificar de alguna manera, ¿no? El tema. ¿Cuál es además, el Poder Judicial, en lo que debe estar es en la impartición de justicia, ¿no? No es la preocupación de ellos o sus responsabilidades o facultades, no es lo económico, pues, o las inversiones. Entonces, en ese sentido, a mí eso es lo que me parece un poco artificial. Y Estados Unidos, pues eso está muy claro, suponiendo sin conceder, ¿no? Como dicen los abogados precisamente, vamos a suponer que, bueno, pues es que dicen, no, que vamos directo a una dictadura, que se van a perder ahí la división de poderes, y bueno, Estados Unidos se acomoda, y Canadá también se acomodan, se ajustan. Si no, ahí están, las principales inversiones que tienen los estadounidenses son Emiratos Árabes, Arabia Saudita, países que tienen una dictadura, ¿no? Y lo mismo se van a acomodar en países autócratas, o como lo quieran llamar. Vuelvo a repetir. O sea que no importa que seamos una dictadura, Estados Unidos. Pues es lo primero que te dije, suponiendo sin conceder. Yo hablando de las inversiones, de cómo se comportan los inversionistas estadounidenses. A ellos no les importa si en un país hay o no hay democracia, ¿no? Eso estoy hablando de ellos. Ellos se van a acomodar, ellos van a proteger sus intereses. Mientras sus intereses estén blindados, no va a pasar nada, hombre. De ellos van a seguir invirtiendo. Por eso me devuelvo otra vez a mi argumento original. A mí me parece que porque sí hay, evidentemente sí hay una incertidumbre por ahí, eso se ha visto reflejado en la alza del dólar, pero insisto, me parece artificial y temporal. Va a pasar, ¿por qué? Porque creo yo
¿Qué es eso? Que son estos despachos que corporativos que llevan lo jurídico aquí de esas empresas estadounidenses y canadienses, que pues iguales están de alguna u otra manera pues poniéndolos precisamente en una situación de incertidumbre, decirles, oye, ves que esta reforma judicial nos puede poner problemas, y ese hasta ahí, ¿no? Una vez que ya esté establecido el nuevo sistema de justicia, las reformas estas judiciales, creo que va a haber inversión. Mira, o en qué podría afectar, en qué se podrían afectar las inversiones de los estadounidenses y canadienses. Obviamente, cuando un inversionista pone su capital en un país que no es el suyo, lo que busca es un rendimiento, y este rendimiento debe estar en función de su riesgo. Uh-huh. Evidentemente que si tú vas, inviertes en algún emirato árabe, donde depende de la voluntad de un monarca, pues estás asumiendo el riesgo de que mañana igual se levanta el monarca y expropia todos los bienes extranjeros. Entonces obviamente tienes que asumir un riesgo. Sí, claro, total. No es lo mismo invertir en un país democrático, en un país donde hay división de poderes, que en un país monárquico dictatorial. Por eso, entonces, pero no es el caso México, pues no es un país dictatorial. Pues al menos está transitando a un régimen de partido único, eso sí, porque así es la democracia, ¿no? Pues así lo decidió el votante. Ahora sí que, como dirán, será el sereno, pero para eso vamos transitando. ¿Y en qué les afecta? Imagínate un inversionista minero canadiense, que está aquí en México, tiene una concesión de una mina a cielo abierto, y mañana pues prohíben la minería a cielo abierto. Él se quiere amparar contra esta medida, pero como los jueces ya van a estar alineados con el Poder Ejecutivo, porque obviamente... ¿Cómo van a estar alineados? Porque... Aarón, obviamente, si mandas a los jueces en vez de estar... O sea, ahorita no hay ninguna maña de nada, ahorita no existe... el poder judicial es independiente, tan independiente que le ha parado reformas como la de la ley eléctrica al gobierno federal. Es independiente de este régimen, se ha conflictuado con él, pero porque es otra, como ellos mismos le llaman la 4T, traen un proyecto de transformación, ¿no? Y cuando estaba el poder alineado, poder político, económico, judicial, mediático, estaba todo en armonía. O sea que Saldívar, cuando entró a la corte, también estaba alineado con Peña Nieto, con Calderón muy probablemente, ¿no? Pero pues Calderón ahora, fue el que lo propuso. Pero ahora es el vocero de Claudia Sheinbaum. Sí. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? O sea, yo estoy sosteniendo... Pues había dos perredistas que ahora se fueron a Morena, o sea, pues la gente cambia. Los hacen cambiar de parecer, ¿no? Ahora, Carrancá, lo propuso López Obrador, estaba alineado López Obrador, Carrancá. Porque ahora ya no, ¿verdad? Bueno, pues es la misma lógica, pues. A lo que voy es que cuando distraes a los jueces en un proceso de votación electoral, que eso es lo que va a hacer, pues obviamente los expones primero pues a los poderes fácticos, y además los expones, obviamente, ¿quién tiene una estructura electoral para impulsar una planilla de jueces? Pues el gobierno federal y Morena, que acaban de ganar una elección. No, pero así se está simplificando. No pequemos de inocentes. Fíjate, ya más independientes de poderes fácticos, por favor, ahorita, o sea, ¿quién no va a decir? Por supuesto que hay jueces, magistrados, ministros, que pueden ser que por capacidad sí están ahí, por supuesto, pero hay mucho, hay mucho documento periodístico, no solamente desde hoy, desde hace mucho, y académico también, donde precisamente exhiben todas las redes de complicidades que hay en el Poder Judicial, empezando por el nepotismo, ¿no? Por ahí. Hay 6,000 redes familiares dentro del Poder Judicial, o sea... ¿Y dónde están las denuncias? Yo no he visto denuncias. No, bueno. Es como lo del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, que está infectado de corrupción y las estancias infantiles son un hervidero de ratas, y nadie cayó a la cárcel por eso. Sí, pues, o sea, ese es otro tema, pues, no. Lo que pasa es que estamos viendo un modelo
que siempre acusa de corrupción para tratar de tronarlo y después sustituirlo por algo de pro 4T. Eso es lo que estamos viendo en el Poder Judicial. O sea, es que, a ver, yo no entiendo, y ya para darle aquí la palabra a Mario Campa, es que dicen, es que ahora se van a apoderar del Poder Judicial porque se van a elección. O sea, pues si ahorita es más fácil, si las ternas de ministros las propone el presidente, el Ejecutivo, o si se le rechazan, ve lo que pasó con Lenia Batres, bueno, ahí les va, me rechazaron 2 veces las 2 ternas, constitucionalmente tengo el derecho de yo entonces poner a alguien directamente, ¿no? Entonces, ¿para qué se van a complicar la vida de hacer elecciones y todo esto? Pero ahí nomás estás hablando de los magistrados de la Suprema Corte. Ministros. El de los ministros, pero estás hablando de cambiar a los magistrados y a los jueces, sí, que esos actúan con total independencia en algunos casos. Algunos casos, bien dicho. No, algunos pues claro, casos, pues bien dicho. El presidente López Obrador dijo que le hablaba a Saldívar para que arreglara algunos jueces. No lo dijo así, le daba, o sea, les daba línea. Entonces ves mal la interacción entre poderes. De esa manera sí. Es que no lo dijo de esa manera como lo sí estás diciendo. O sea, él dijo que le llamaba y que le decía que tuvieran cuidado con algún caso en particular. Eso es una intervención, una intromisión en el Poder Judicial. Bueno, qué curioso, ¿no? Y no ven intromisión en Ken Salazar, pero bueno. No, bueno, en el tema de los jueces, fíjate, es bien interesante. En Estados Unidos, lo que decía el otro día Claudia Sheinbaum, ¿no? 43 de 50 estados eligen, ¿no? Jueces locales. Ajá, pero no únicamente eso. Fíjate, hay elecciones internas y en muchos estados los obligan, suena como tiránico, ¿no? La ley estipula, un poquito más pasivo, que tengan que venir con un logotipo del partido. O sea, son jueces de partido. A ese estado deberíamos aspirar en una democracia, a que no haya... O sea, los partidos no son malos por sí mismos. Y tampoco un juez... En Suiza van acompañados por partidista no es malo por sí mismo. Malo es cuando hay corrupción detrás, por supuesto. Malo es cuando no se ve el interés general, ¿no? Ahí sí. O sea, si yo digo, pues es que estoy actuando en mi partido y resulta que mi partido tiene intereses económicos detrás, a un gran empresario que financia las campañas, eso ya es distinto, ¿no? Entonces, ahora, y perdón, pero me quedé con la idea rebotando en la cabeza, y ojo, cuando tú dices, como dices, es muy importante eso con lo que abriste, ¿cómo suponer sin conceder? Aquí parecería que estamos defendiendo algún tipo de régimen autoritario, no es el caso. Al inversionista nunca le ha importado realmente si está en un régimen democrático o no. Sí. En China es el perfecto ejemplo, ¿no? Salvo que alguien diga que China es una democracia, no, al revés. Y allá llegaron flujos de inversión, ¿no?, descomunales. Se han replegado por el conflicto geopolítico de Estados Unidos, cuando Estados Unidos empezó a ver que las empresas chinas, es muy claro con automotriz, y tuvieron otros problemas en semiconductores, etcétera, y seguramente también ayudado por cómo China ha tratado de navegar en la política, en la geopolítica sin inmiscuirse con Estados Unidos, a ratos acercándose a Rusia. Ahí con esos conflictos geopolíticos es que empezó, y la pandemia empezó a replegarse un poco la inversión y fenómenos de relocalización. Cuando ganó Modi, que no se puede considerar un régimen democrático perfecto en India, los mercados celebraron, ¿no? Al revés, cuando perdió una supermayoría o una mayoría clara en el Congreso, castigaron a la bolsa de India con un 6-7% de bajada, luego se recuperó, ¿no? Es decir, estaban favoreciendo a la continuidad y la certidumbre sobre la democracia, que no son lo mismo. Así es. Entonces, y podemos poner otros ejemplos, Corea, Corea es lo que es, ya casi un país prácticamente desarrollado, pero durante mucho tiempo no lo fue. Corea del Sur no lo fue, y tuvo regímenes autoritarios, muy anclado a lo militar, y fue cuando empezó a despegar. Entonces, llegaron inversiones, ¿no? Pero, ojo, también Corea, en el caso también de Japón, son países que dependen no tanto de la inversión extranjera directa, sino de sus grandes empresas nacionales, muchas veces protegidas, pero eso ya es más difícil de hacer porque la OMC ya te penaliza un poquito más esas protecciones, ¿no? Estados Unidos está regresando al tiempo del proteccionismo y los aranceles, esa ya es otra historia,
Pero el fenómeno asiático es muy particular, y aquí también cuando hacemos análisis debemos intentar generalizar, porque hay fenómenos idiosincráticos, es decir, particulares de cada país, que siempre encuentras una muy importante salvedad que te tumba el caso de cuando empiezas a generalizar. Entonces, solamente tener cuidado con ese aspecto. Y no sé si tenías una otra pregunta por ahí. No, eso era yo que, o sea, más bien era una opinión mía, y a ver que ustedes cuál era su opinión sobre eso, me parece que es una incertidumbre artificial y provocada desde aquí mismo por las propias asesorías de estos despachos divinos que tienen como clientes a corporativos inversores acá, pero que luego pues se ajustan, ¿no? Se ajustan a todo esto, porque y yo insisto, o sea, yo no sé qué a ellos les puede hacer, qué tipo de ruido, más allá de lo que dice Alejandro Romero, sobre si se quiere amparar o esto, no creo que ellos lo vean, pues, tienen inversiones en como dice Mario, en China, pues te puse el ejemplo de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, porque pues hay cortes internacionales también, pues, ¿no? Entonces, digo, lo veo muy complicado que esa incertidumbre vaya a prevalecer. O sea, así es como lo veo, pero bueno, Alejandro. Una pregunta, de estos estados que dicen que eligen jueces en Estados Unidos, que para empezar son del ámbito estrictamente local, no federal, como sí se pretende aquí en México, ¿cuántos fueron asesinados durante el proceso de elección? ¿Y cuántos candidatos fueron asesinados aquí en México en el candidatos políticos? Sí, ahora resulta que los jueces no van a poder ser asesinados. Pero es que es diferente. Ese es el riesgo de intromisión, Aarón. No, bueno, entonces no hagamos absolutamente nada. Digo, mira, yo para dejarlo claro, no es que a mí me encante, de hecho no estoy muy convencido de la elección. Sí me gustaría de ministros. Yo creo que ahí sí debería de ser de la Suprema Corte. Lo demás, además, va a ser muy complicado para el propio INE cómo va a llevar a cabo las elecciones. Pero bueno, si se da, tampoco lo veo como algo catastrófico y nada, ahora resulta que ahora nada se puede hacer porque estamos en riesgo de que el crimen organizado va a acaparar. Oye, pues que chinga, pues yo tampoco voy a abrir un negocio o algo porque me va a caer o sea, todo lo que se haga, no, pues estamos en riesgo porque el crimen organizado puede acaparar, como si ahorita el crimen organizado no tuviera sus injerencias con jueces, y entre más vayas bajando el nivel de jueces, más están en riesgo actualmente, incluso pues algunos también coludidos, ¿no? Eso creo que eso es muy claro, es muy palpable, ¿no? Y eso hace mucho, ¿no? Entonces, el que se esté hablando de que porque va a haber una elección ya vamos a una cuestión catastrófica y de plano el crimen organizado ya se va a adueñar de eso, pues no lo veo así, porque además no van a ser, también se habla mucho de parte de la oposición, lo hablan como si fuese unas elecciones totalmente como son las elecciones para cargos políticos, cuando no es así, no va a ser así, no van a andar en mítines, es una elección totalmente diferente, las dinámicas que va a haber. De hecho se van a... ¿Y cuánto crees que vaya a ser el grado de participación de la población? No, va a ser muy baja, ¿5%? Sí, va a ser muy baja, pero va a ser... O sea que el 5% de los mexicanos vamos a elegir a la mitad de los jueces. Pitonicio para saber cuánto. Yo sé que va a ser baja, por supuesto, ¿no? Pero bueno, por algo se inicia. Lo que sí estoy seguro es que por lo menos lo que sea, pero va a ser mucho más de lo que hay ahora, de gente que conozca y empiece a conocer cómo es nuestro sistema en el Poder Judicial, porque ahorita es más, sale a la calle, de 10 que le preguntes si sabe qué es la Suprema Corte primero, y luego después qué es lo que se hace ahí, pues, te aseguro que 9 y medio te van a decir que no sabe, que muchos ni siquiera la conocen, no saben que existe, ¿no? Entonces, por lo menos con estas dinámicas de elecciones, creo que ¿cuánto porcentaje? Sí creo que va a ser bajo, como también la gente tiende a ser baja la población que se interesa por las cuestiones políticas, pues con más razón la judicial, pero bueno, por algo se comienza, ¿no? Y por lo menos se va a extender un poco más
hacia que la ciudadanía conozca, ¿no? Del Poder Judicial. Y los ministros que sean electos gracias a una base electoral de algún partido político, no digamos algún, van a ser totalmente independientes. Como de un partido político. Obviamente para ganar una elección necesitas una estructura. No, es que, pues ahí está, pues es que no va a ser así. No va a ser así. No es así. Creo que estamos pecando, ¿no?, de ingenuos. Bueno, pues entonces, ¿qué proponen? ¿Qué reforma proponen? Porque nomás dicen, sí se necesita una reforma, pero no esta. ¿Y cuál? El presidente le propuso a la Corte y Norma Piña dijo, no, así estamos bien, no ella queremos. está por no, hacer ahora. una propuesta. Pero están como ayer lo decía, están como los bizantinos, pues, ¿no? Pero pues es que los foros fueron una simulación. Cuando los turcos estaban ya tumbándole la puerta, todavía estaban discutiendo qué sexo tenían los ángeles, pues, ¿no? Es lo que te digo, o sea, se les propuso hace mucho, está como lo de la sobrerepresentación. El presidente les propuso una reforma donde fuera representación proporcional pura. No quisieron, en aras de defender la supuesta, no, la democracia y el INE no se toca, y entonces ahora sí querían, es más, el discurso, y sigue siendo como si fuera de representación pura, proporcional pura. El 54%, ahora se van a agandallar con el 74%, cuando no es así, es mixto nuestro sistema, pues no. Entonces, esa es a lo que me refiero. Les dicen con tiempo, propongan, ahí te va esto, no quiero, ok. En el caso de la sobrerepresentación, bueno, se juegan con las mismas reglas de siempre, con precedentes, y no, ahora sí quieren que se tome en cuenta lo que ya rechazaron. Bueno, ahora en esto se les propuso, el presidente se lo propuso a la Suprema Corte, lo rechazaron, al 5 para las 2 ya quieren cambiar, entonces sí se quieren meter, no, bueno, incluso de todas maneras con los foros que ha habido se modificaron y la reestructura de un poder judicial no amerita esperar la propuesta de la actual presidenta de la Suprema Corte y discutirlo más adelante. No, pues, ¿por qué tiene que ser la prisa? Pero ¿por qué la prisa? Además en sí septiembre? Se le tomó en cuenta, ¿no? Ya con los foros. Los foros fueron una simulación, eso fue, pues es que fue puro show. A ver, ¿por qué fue puro show? Pues porque nada más estaban ahí para aplaudir la iniciativa presidencial. Se modificaron muchas cosas. ¿Cuáles cosas? La única modificación fue lo de los jueces sin rostro, y fue porque lo dijo el presidente. No, hombre, no, el consejo técnico evaluador, los tiempos, la experiencia que tienen que tener, en fin, algunas la cosas, bajaron, ¿no? La bajaron la reforma, pero años. estaba más hacia abajo, habían eliminado ese requisito, pero le dieron ahora 5 años, una cosa así, ¿no? Te tienes que ir nomás. Sí, ya. Bueno, para cerrar, pues, saludos a todos. Total, conclusión del tema, para irnos, conclusión, Mario, para... Bueno, solamente pues son temas muy distintos, ¿no? Pero en lo particular a la inversión extranjera directa de Sonora, que es el tema central de la mesa de hoy, pues yo sí creo que Sonora debe establecer un plan o varios planes, no es como que necesariamente necesitemos uno, para agregar más valor a lo que produce, sea en cualquiera de los sectores, y creo que sería un error seguir afrontando en particular a la agricultura, al campo en general, la ganadería, etcétera, y a la minería en el enfoque que lo hemos hecho hasta ahorita, donde se agrega poco valor en el Estado. Muchas veces se va a la materia prima, en bruto, y eso pues nos puede colocar en una situación delicada como Estado, ¿no? Específicamente hablando de Sonora, para las siguientes décadas. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para, además de estos sectores que mencioné, donde tradicionalmente se ha enfocado Sonora, creamos más valor en la manufactura, traemos más sectores de alta tecnología en manufactura, y además en servicios, ¿cómo le hacemos? Pues porque hay servicios que están creciendo mucho, ¿no? Como todo lo referente ligado al internet en general, y pues hay telecomunicaciones y otro tipo de servicios, bancarios, neobancos, por ejemplo, muy ligados a la tecnología. ¿Cómo le hace Sonora para entrar a esos sectores? Porque también la tendencia a nivel mundial es que las ciudades ganen importancia, y en este caso, siendo Hermosillo la más grande de nuestro estado, ¿cómo le hace Hermosillo para
seguir siendo competitiva y no depender tanto de la Ford, porque podría darse el caso, ojalá y no, que en un futuro Ford haga algún tipo de reordenamiento y bueno, ¿qué hacemos si esa planta llegara a producir menos? Deja tú irse, ¿no? Que eso sería el escenario catastrófico. Entonces, ¿cómo restamos dependencia de esa parte? Entonces, son preguntas abiertas, no son soluciones sencillas, ni siquiera para los economistas. Y pues menos a la hora de tejer políticas finas, ¿no? Y muchas veces requiere también dinero para la atracción, para la promoción. ¿Cómo le hacemos para que sea también sostenible de largo plazo, ¿no? Entonces son temas que hay que discutir, que hay que dialogar y pues este es un buen foro para hacer. Alejandro. Yo concuerdo con Mario en el tema de Sonora. Creo que es importante que el Estado haga una revisión de las vocaciones especializadas que requiere para atraer mayores niveles de inversión, poner en énfasis también la infraestructura productiva. Creo que se han estado haciendo buenos esfuerzos como lo es el puerto de Guaymas. Sin embargo, bueno, falta más todavía. Las garitas están muy saturadas, las carreteras, la inseguridad. Solamente tenemos una autopista realmente, que es la que va de Estación Dona a Nogales. Falta todavía crecer en esos aspectos para poder aspirar a tener mayores niveles de inversión. Sin embargo, yo dejo el punto con el que empecé. Creo que hay un nubarrón en el horizonte, que son estas reformas, y sobre todo me preocupa en particular, repito, la de prohibir la minería a cielo abierto, por el contexto en el que vivimos. Si bien es cierto que Sonora ha estado extrayendo materiales de manera casi primaria, sin transformación, pues difícilmente vamos a evolucionar a una segunda etapa donde el cobre es esencial en la transición energética, el zinc también es esencial para recubrimiento de aparatos electrónicos. Pues ¿cómo vamos a avanzar si cancelamos la minería a cielo abierto y ya no vamos a ser productores de esos metales? Nos vamos a convertir en importadores como país. Entonces, y el costo lo va a pagar el consumidor, ¿no? Entonces, me parece ese nubarrón muy delicado. Yo creo que si nos están escuchando los diputados federales de Sonora y los senadores que corresponden a Sonora, deberían de estar muy preocupados por ese tema y gestionando para que esa reforma, al menos esa, no pase en esos términos. Bueno, pues ahí está, se nos extendió aquí mucho la mesa, hay muchos comentarios, pero bueno, ya no nos da tiempo de leerlos aquí en vivo, digo, los vamos a leer todos, pero bueno, ya. Muchas gracias, Mario, gracias, Alejandro, gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia, gracias.